Las consecuencias de la crisis de 1929, las estrechas dependencias de la economía alemana respecto a la americana provocó que fuese este país junto con el Estados Unidos el más afectado por la crisis. El desplome de la producción industrial, de la ruina de los bancos, el gran número de desempleados crearon un ambiente de gran hostilidad hacia los gobiernos de la República de Weimar. Esta atmósfera fue explotada por el partido nazi liderado por Hitler, que asumió el poder en 1933. Una vez en el gobierno, procedió a transformar todas las estructuras del Estado alemán. El 24 de octubre de 1929, también llamado Jueves Negro, se produjo una quiebra del mercado de valores de Nueva York, que provocó un prolongado periodo de inflación. La crisis se trasladó rápidamente al conjunto de la economía estadounidense, europea y de otras áreas del mundo. Una de sus consecuencias más inmediatas fue el colapso del sistema de pagos internacionales. Las explicaciones de las causas de la crisis son variadas y complejas, si bien coinciden en la conjunción de diversos factores económicos y sociales y que a su vez se influenciaron recíprocamente. Las consecuencias que produjo el tratamiento de la crisis fueron absolutamente trascendentales, hasta el punto que los historiadores más prestigiosos la responsabilizan directamente de la Segunda Guerra Mundial. Las medidas económicas adoptadas en la mayoría de los países produjeron un fraccionamiento de la economía mundial y un fuerte impulso de la autarquía. Derrumbe de Wall Street. La prosperidad económica en Estados Unidos de los años 20 no fue igualitaria, ya que no todos los sectores económicos, ni grupos sociales, ni países se vieron beneficiados de la misma manera. La agricultura no tuvo un crecimiento similar a la industrial. Los precios agrícolas se mantuvieron más bajos que los industriales. Por otra parte, la demanda en relación a la producción resultaba insuficiente. Las bases financieras de la expansión económica eran más especulativas que reales. Todo estalló el 24 de octubre de 1929, día en que se produjo una caída estrepitosa de las acciones trascendentes en la Bolsa de Nueva York, la más importante del mundo en esa época, la cual trajo consigo como efecto dominó el derrumbe simultáneo de las principales bolsas de valores del mundo. Como consecuencia de ello, miles de empresas se fueron a la quiebra y millones de obreros y empleados quedaron cesantes. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme significación, que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con una invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su potencial de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó
o sometió gran parte de la Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexionó territorios a las 6 naciones vecinas con las que compartía frontera en el oeste. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, dando así inicio a la más extensa operación de guerra terrestre de la historia. De los locos años 20 a la crisis del 29. La ciudad de Nueva York había crecido hasta convertirse en la mayor metrópolis y su distrito de Wall Street era uno de los centros financieros líderes del mundo. La Bolsa de Nueva York era el mayor mercado de capitales mundiales. La total ausencia de una política estatal clara para controlar esta situación contribuyó a que posteriormente se desencadenara la crisis económica de 1929. El colapso de la economía estadounidense arrastró al mundo a una depresión económica. Estados Unidos redujo sus importaciones, lo que llevó también al caos económico a países que le vendían materias primas. El precio de los productos cayó dramáticamente, terminando de arruinar a productores y comerciantes. Para las pequeñas economías dependientes del mercado externo como la chilena, el efecto fue devastador. Una fuerte caída en los precios de las exportaciones de materias primas puso fin al ciclo de la principal materia prima exportable, el salitre, pilar de la economía chilena desde la década de 1870. El Estado tenía que intervenir. Se implementó un paquete de medidas económicas recomendadas por el economista inglés John Maynard Keynes, más conocidas como keynesianismo. Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, emprendió la recuperación económica aplicando el plan denominado New Deal. La recuperación de la inflación y de los capitales es muy lenta y no se revierte la tendencia hasta 1933, aunque los efectos de la crisis llegarán hasta 1939. El mundo se encontró entonces a las puertas de un nuevo conflicto planetario, ahora marcado fuertemente por la lucha ideológica, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se erigió como el conflicto bélico de mayor magnitud de la historia de la humanidad. Aunque los principales protagonistas de esta conflagración fueron las fuerzas del eje, Alemania, Italia y Japón, y las potencias aliadas, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, las consecuencias de la guerra se hicieron evidentes en la práctica totalidad del planeta. Entre las causas de la guerra se pueden citar tanto el frágil equilibrio mundial surgido a raíz del Tratado de Versalles como la política expansionista de las potencias del eje. Las esperanzas de victoria de las fuerzas del eje comenzaron a desvanecerse tras el fracaso alemán en el cerco de Stalingrado y la invasión a Italia por parte de las tropas aliadas en 1943 y tras el desembarco de Normandía en 1944. La desolación de las ciudades alemanas bombardeadas y el júbilo de los soldados aliados en 1945 daban cuenta de la derrota de la Alemania de Hitler. Mientras tanto, Estados Unidos ganaba posiciones ante Japón en el Pacífico. La potencia asiática terminó por capitular tras la explosión de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.